Bien, le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de esta mañana, en la víspera del 2 de abril, de lo que es el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, y nos visita hoy en el estudio Eric Langer. Un placer recibirte. ¿Cómo va? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día y buen día a todos los oyentes y muchas gracias por la invitación. Un placer para nosotros. Bueno, una fecha muy importante en nuestra historia, muy importante en nuestro país. ¿Qué representa para vos, Eric, mañana 2 de abril? Y es algo que, bueno, que nos marcó el 2 de abril. Yo justo hoy me acordaba, a esta hora estábamos en el buque Almirante Iriza, en el rompehielo Almirante Iriza, esperando las últimas órdenes para el 2 de abril de desembarcar. Y el orgullo que sentíamos en ese momento, porque a pesar de que sabíamos que a lo mejor había un enfrentamiento, estábamos orgullosos de lo que nos estaba pasando y con nuestros compañeros hablábamos y decimos, te das cuenta que somos parte de la historia, que vamos a ser parte de la historia, que recuperamos nuestras islas y bueno, eso nos hizo sentir muy orgullosos. Estamos orgullosos hoy, cada vez más orgullosos. Y bueno, por eso es un día muy importante, porque recordamos a nuestros caídos, que es lo más doloroso de la guerra y lo que más nos marcó. Si tuvieses que recapitular un poco lo que pasó, hasta donde vos quieras contar, obviamente, ¿cómo fue primero la convocatoria, el servicio militar? Bueno, en ese año todavía estaba el servicio militar obligatorio, así que bueno, yo había pedido prórroga, era clase 62, la tendría que haber hecho en el año 81, como me había trazado mis estudios, pedí prórroga y la hice en el año 82. Me incorporan en febrero del año 82, el Regimiento de Infantería 25 en Sarmiento, Chubut, a 1900 kilómetros de acá. Acuérdate que las comunicaciones, no existían teléfonos celulares, la única forma de comunicarnos con nuestros padres era con cartas y algún teléfono de un vecino. Claro. Y bueno, fuimos a Sarmiento sin saber cuál era nuestro destino. Nuestros padres tampoco sabían. Después de estar 2 días allá, le pudimos mandar una carta con uno de los soldados que era de acá de Villa María, diciéndole dónde estábamos. Y bueno, ahí empezó la instrucción militar durante febrero, marzo. A mí me eligieron por mis estudios, junto a otros 29 jóvenes más, para formar una sección, la sección AOR, aspirante oficiales de reserva. Y estábamos contentos porque nos dijeron que nos iban a exigir más que el resto, pero que nos íbamos a ir en la primera baja, que era los 6 meses. Entonces dijimos, bueno, no importa que nos exijan, pero a los 6 meses me vuelvo a mi casa y listo. Y bueno, el 27 de marzo nos empiezan a equipar, nos empiezan a dar armamento, munición de guerra. A partir de ese momento nos dicen que formamos parte de la compañía C del regimiento, una nueva compañía de 120 soldados. Y empezamos a hacer revisión de equipo el 27 de la tarde, y el 28 de la madrugada llegan los camiones, nos subimos los camiones. Nos llevan a Comodoro Rivadavia, Bahía Blanca, Puerto Belgrano, y en Puerto Belgrano estaba toda la flota preparándose para zarpar. Hasta ese momento ustedes no sabían que iban a No, nosotros en ese momento pensábamos que podía haber algún tipo de inconveniente con Chile. Claro. Porque años anteriores había habido problemas y bueno, pensábamos eso. Cuando preguntábamos nos decían, no, hay un ejercicio al sur, pero no sabemos nada, nadie decía nada. Los únicos que sabían eran los oficiales, nuestros jefes, pero le habían dicho que mantuvieran el silencio, que no se dijera nada. Y bueno, embarcamos en el Almirante Irizar el 28, y a las 6 de la tarde aproximadamente sentimos el movimiento y el crujido del rompehielo y nos dimos cuenta que estábamos en movimiento, que partíamos no sabíamos a dónde. Y después de estar 2 días navegando, el teniente nos junta en la bodega del Almirante Irizar, nos hace poner rodilla a tierra y nos dice, bueno muchachos, esto que estamos realizando se denomina Operativo Virgen del Rosario y consiste en la recuperación de las Islas Malvinas de manos de los piratas ingleses, que durante tanto tiempo lo usurparon. Y en ese momento nos sorprendió. Yo pensé en mi familia, en lo orgulloso que iban a estar, pero no pensábamos que realmente íbamos a una guerra, ¿no? Como lo que sucedió.
Así que bueno, el 2 de abril desembarcamos, ya los comandos argentinos habían tomado la casa del gobernador, bajamos en el aeropuerto, en helicóptero, fuimos caminando hasta el pueblo y de ahí subimos en el buque Isla de los Estados, que después fue hundido y en ese buque muere Bustos, un villamariense. El Cabo Bustos. Cabo Bustos. Y nos lleva hasta Ganso Verde, que es una localidad que está a 90 kilómetros de Puerto Argentino. Y bueno, y ahí hicimos base, había una base de Pucará, llegó 6 Pucará, una escuadrilla. Y a partir de ese momento era tratar de comunicarnos con nuestra familia, de acomodarnos, empezamos a hacer las posiciones, nunca pensando de que íbamos a entrar en guerra. Escuchábamos que Inglaterra ya había mandado la flota, que estaba en camino, que estaban en negociaciones. Y bueno, escribiendo, las cartas demoraban 10 días, nos llegaron encomiendas, la comida llegaba normalmente, el mate cocido a la mañana con pan, al mediodía un guiso, a la noche otro guiso. Y bueno, la vida era, digamos que normal para nosotros, lo único que la distancia nos mataba. ¿Y el frío? El frío, el clima de las islas es muy cambiante, es clima de isla. Llueve, sale el sol, viento, la mayoría del tiempo está nublado y hay viento y llovizna. Todavía no había empezado el invierno, claro. Así que gracias a Dios todavía no había empezado. Hasta ese momento, hasta el 1 de mayo, nosotros nos ocupamos una escuelita que estaba a 1 kilómetro del pueblo y habíamos hecho nuestras posiciones alrededor de la escuela esa y hacíamos la defensa del aeropuerto donde estaban los Pucará. El 24 de abril fue un momento muy, muy especial para nosotros porque como éramos soldados nuevos no habíamos jurado la bandera. Entonces vino el jefe del regimiento donde nosotros estábamos y nos tomó juramento de la bandera, que fue un momento muy emotivo. Y bueno, fuimos los únicos soldados que juramos la bandera en el mismo lugar donde combatimos y bueno, y algunos de mis compañeros cumplieron con el juramento de dar la vida por la bandera, ¿no? Uh-huh. Y bueno, después llegó el 1 de mayo, sabíamos que los ingleses ya estaban arriba nuestro, que no se había llegado a un arreglo, pero todavía con la esperanza de que no pasara nada, y el 1 de mayo estábamos durmiendo, eran las 4 de la mañana y suena la alerta roja, una sirena, que teníamos que salir corriendo a las posiciones. Corrimos a las posiciones con todo el armamento y empezó a amanecer, eran las 8 de la mañana aproximadamente, estaba hablando con uno de mis compañeros y siento ruido de aviones que venían volando bajito y me doy vuelta y le digo, mira, aviones argentinos, y no terminé de decir aviones argentinos, eran aviones ingleses que empezaron a bombardear el aeródromo donde estaban los Pucará. Bueno, fue todo humo, fuego, explosiones, corrida, gritos, ahí el teniente corrió por todas las posiciones, el teniente Esteves, que era el jefe nuestro, reorganizando todo, a ver si estábamos todos bien. Por suerte no hubo ningún herido en nuestra sección. En el aeropuerto sí murieron 8 integrantes de la Fuerza Aérea, hubo varios heridos y bueno, ahí me manda frente al mar, a una posición frente al mar y nos dice, muchachos, prepárense que en cualquier momento viene el desembarco inglés. Así que estuvimos durante toda la noche esperando el desembarco. Yo estaba con un cabo, el cabo Rosales, que fue de mucho apoyo para mí después. Y me dice, ¿tiene miedo el Ángel? Y le digo, estoy aterrado. Estaba pensando que iban a venir, que iba a tener que tirar, que me iban a tirar y que tenía que defenderme. Y bueno, estaba tomando conciencia de la situación que estaba viviendo. Y bueno, pasó esa noche y no pasó nada. Y después de ese día nunca más tuve miedo. Es más, después nos acostumbramos a las situaciones que vivíamos, a los bombardeos, nos metíamos en los pozos y nos tiraba una fragata de 30 kilómetros y las bombas al lado nuestro y nos reíamos de lo cerca que habían caído y salíamos a buscar agua y pasaban los aviones, nos tirábamos al piso y los veíamos y cuando pasaban, terminaban de pasar, nos dábamos vuelta, ¿viste lo bajo que pasó? Sí, y riéndonos y tomando las situaciones así.
Hasta que llega el 27 de mayo, el 21 de mayo los ingleses ya habían desembarcado en San Carlos y empezaron a avanzar hacia una parte, hacia Ganso Verde, donde estábamos nosotros, y el grueso de las tropas inglesas hacia Puerto Argentina. Y el 27, durante todo el 27, a la tarde y a la noche, se veían los combates cada vez más cerca donde estábamos nosotros, para el lado del norte. Se veían las bengalas, algunas trazantes, la artillería nuestra que estaba atrás nuestro, que tiraba hacia los ingleses y los ingleses le respondían y pasaba por arriba nuestro. Así estuvimos toda la noche. El teniente nos dijo que en cualquier momento íbamos al frente, porque éramos una sección de apoyo nosotros. Y más adelante estaban los soldados del Regimiento 12 de Corrientes, que fueron los primeros que se enfrentan con los ingleses. Y bueno, a las 7 de la mañana del día 28 aproximadamente, el teniente nos reúne a todos en la escuela y nos dice: bueno, muchachos, llegó el momento esperado, nos vamos al frente, encolumnarse de a dos. Y bueno, y dijimos o ellos o nosotros, pero que se termine. Ninguno reculó ni dijo nada, ni hubo ninguna situación de miedo, que en ese momento, a ver si alguno se puede quebrar o todo. Increíblemente, y yo siempre eso lo digo y lo rescato, fue gracias a nuestros líderes que tuvimos, que fueron muy protectores con nosotros y los seguíamos a donde fuera. Y bueno, así fue que salimos caminando detrás de él, del teniente, de a dos, hasta que habremos caminado 1 kilómetro, llegamos a una loma, que es la Loma Darwin, y ahí estaba un oficial del Regimiento 12, era de noche esto, bajando la loma a 200, 300 metros, se veía la entrada del mar. De noche se veía que venía caminando tropa al frente, al fondo, no sabíamos si eran soldados argentinos que se replegaban o ingleses. Entonces el teniente nos ordena ponernos en cadena, uno al lado del otro. Veníamos uno atrás, entonces uno al lado del otro, para bajar la loma y llegar a unas posiciones que estaban adelante que nosotros no sabíamos que estaban. Y cuando nos ordena ponernos en cadena, los que venían avanzando eran ingleses y nos empiezan a tirar. En ese momento yo tenía un lanzacohetes y 3 cohetes en la espalda, y tiro el lanzacohete y los cohetes y me pego al piso, como nos había enseñado el teniente en la instrucción, que nos dijo: lo primero que tiene que hacer es tirarse al piso y pegar los talones al piso, porque es el primer lugar donde le van a pegar. Y cada vez que me movía era una ráfaga que me pegaba al lado, entonces me quedaba quieto y me arrastraba y me quedaba quieto, y lo veo al teniente que corre de una posición a otra organizando el frente, y entonces enfilo para esa posición, me arrastra, y cada vez que me arrastraba era una ráfaga. Cuando llego a la posición, el teniente me dice: el Ángel, el lanzacohete lo dejé atrás, anda a buscarlo. Así que salí de mi posición, lo fui a buscar, me arrastré, me volví. Mi compañero que estaba en la posición me dijo después, con los años, cuando saliste, dice: creí que no volvías más. Y el destino quiso que volviera y que esté acá hoy. Y bueno, el teniente en ese momento me dice: carga el lanzacohete y seguime, y sale corriendo de mi posición a otra, y cuando yo voy a salir corriendo veo que a él le pegan, lo hieren y se arrastra a la otra posición. Entonces le digo al cabo que estaba ahí: ¿qué hago? Le pegaron al teniente, ¿voy o no voy? Quédate, me dice. Bueno, y a partir de ese momento empezamos a contestar el fuego enemigo, empezamos a escuchar a nuestros compañeros heridos afuera de los pozos, que no habían llegado algunos, a pedir ayuda. No podíamos hacer nada, no podíamos salir porque era una lluvia de balas. Empezaron a tirar con morteros, nosotros contestábamos como podíamos. Se hizo de día, pasaron como 3 horas, los hicimos replegar 3 veces. En el combate nuestro muere el coronel Jones, que fue el inglés de más alto rango que muere en Malvinas. Y bueno, después de 3 horas y media de combate, ya estábamos siendo sobrepasados por los ingleses, ya pocas municiones. Dijimos: ¿qué hacemos? Bueno, tiremos un PAF. Un PAF es una granada que se pone en la punta del fusil, la pusimos, tiramos, y cuando nos asomamos para ver a dónde había caído, ya estaban la mayoría de los pozos rendidos, los ingleses al lado apuntando con ametralladora. Así que en ese momento
Dijimos basta, el cabo sacó un trapo blanco que tenía y salimos nos sacamos el armamento y nos pusimos las manos atrás de la cabeza y salimos. Me acuerdo que con Brión dijimos, ¿qué hacemos? Nos fumemos el último cigarrillo, nos prendimos un cigarrillo antes de rendirnos porque pensábamos que no salíamos de ahí. Ajá. Y eso fue momentos antes de la rendición. Y también yo me acuerdo que le había mandado una carta a mi familia y le decía a mi hermana, quédate tranquila que para fin de año voy a estar con vos bailando el vals, y porque terminaba 5º año, y digo, ¿para qué le mandé la carta si de acá no salgo? Claro. Y eran los pensamientos que se me cruzaban en esos momentos, ¿no? Sí, sí. Pero no teníamos miedo y era tratar de sobrevivir y subsistir como podíamos. Hasta que termina el combate, bueno, salimos de la posición y ahí nos encontramos con los muertos, con los heridos. Y ahí murió el teniente Esteves, el cabo Castro, el cabo Ávila, el soldado Carrascul de Hernando, el soldado Zavala de Hernando, Giraudo de Hernando y el soldado Zavala de San Pacho. Esos eran mis compañeros y teníamos 12 heridos. Así que fuimos apartados, nos tiraron cuerpo a tierra, en ese momento nos revisan. Nosotros cuando escuchábamos a un compañero que se quejaba y queríamos ver o darnos vuelta o ayudar, nos pateaban o nos enterraban la cabeza en el barro. Pero después vimos que los atendían a los heridos, entonces ahí nos quedamos tranquilos porque dijimos, si atienden a los heridos no nos van a hacer nada a nosotros. Así que bueno, nos sacaron de ese lugar a los soldados que estábamos bien, los heridos quedaron ahí, los empezaron a atender porque seguían los combates, y a la tardecita nos llevaron de nuevo al mismo lugar donde fue el combate, y ahí nos encontramos con los heridos de nuevo, que estaban algunos en camillas, otros en chapa, estaban con suero, le habían puesto morfina. Así que los agarramos de las chapas y las camillas y los llevamos al lado de unos arbustos que se habían prendido fuego, y estuvimos toda la noche ahí con ellos, y algunos aguantaron y otros murieron esa noche. Eric, ¿cómo fue el proceso personal al regresar, el después de la guerra de Malvinas? Y siempre decimos que fue casi más duro que la guerra. Volver y la indiferencia uno dice, no quiero decir la indiferencia de la gente porque yo entiendo la inexperiencia que tenemos todos en una guerra y no saber cómo tratar a una persona cuando vuelve a esa situación. Yo cuando volví estaba mal y tuve la suerte de tener mi familia que me vio que estaba mal. Entonces empecé con tratamiento psiquiátrico y eso me ayudó. El psiquiatra me hizo ver que lo que me estaba pasando era tomar conciencia de las situaciones límites que había vivido. Y después encontrarte con los familiares de tus compañeros muertos, el sentimiento de culpa, que yo volví el no. Es duro y solos. Pero después eso nos llevó a no bajar los brazos, a seguir peleando por nuestros derechos, por tener atención. Y fueron los familiares de los caídos los que nos llevaron a seguir adelante, porque nosotros nos juntamos con la sección y nos juntamos con la mamá de Fabricio, la mamá de Horacio también, el papá de Zavala, y nos decían, hablen chicos, ustedes tienen que hablar, tienen que contar ustedes. Y así lo hicimos, empezamos a hablar. Yo a los 10 años empecé a hablar porque al principio me costó mucho, me guardé todo. Desde el centro veterano me invitaron una vez a una charla, dije voy pero no hablo, y cuando fui empezaron a preguntar los chicos y empecé a contestar y me hizo bien, y bueno, a partir de ahí me gusta ir a dar charlas, me emociono, me quiebro, pero no es que estoy mal, estoy orgulloso de lo que hicimos, y bueno, la lucha sigue. ¿Crees que hoy, después de tantos años de la guerra, los excombatientes tienen el reconocimiento que ustedes creían que se merecen? Yo creo que sí. Yo me siento reconocido.
siento que falta reconocimiento hacia los caídos en Malvinas, hacia los familiares de los caídos, que son los que sufrieron la pérdida. Eso siento. En cuanto a lo mío, yo me siento reconocido, voy a los colegios y veo la sorpresa de los chicos y la sorpresa de los docentes que no tienen idea de lo que vivimos nosotros, y cuando escuchan la historia y relatada por nosotros que la vivimos. Y después que vengan y te den un abrazo, eso reconforta y te calma el alma. ¿Qué es lo que más te preguntan los chicos cuando vas a las escuelas? De todo. Si mataste a alguien, qué sentiste, de todo. Y cuando voy a la escuela, las maestras me dicen, mirá, te pueden preguntar, y que me pregunten lo que quieran, que se saquen todas las dudas, porque eso es lo bueno de las charlas. Sí, perdón. Y es más, y recalcamos que cuando vamos a las escuelas, nosotros, si bien vamos a hablar de lo que nos pasó en la guerra y de la guerra, es para que no se repita, y lo nuestro es un mensaje de paz. No queremos una guerra, ni nada, ni la reivindicamos, ni nada. Es eso, ¿no? Sí, en el momento donde estuviste allí, vos decías que estabas orgulloso de ir a las islas y te sentías parte de la historia, como decías vos. Sí. Viéndolo en dimensión de mucho tiempo después, ¿lo harías de nuevo si estuviese en ese momento? Ahora no, seguramente no. Pero en ese momento nosotros estamos cumpliendo una ley, estamos cumpliendo con la patria, y sentíamos que lo que estábamos haciendo es lo que teníamos que hacer. Tenés un montón de voluntarios que se anotaron para ir a Malvinas, y bueno, y la gente salió a la plaza a vitorear y a festejar la recuperación. Lo que pasa es que nadie está preparado para una guerra, ni los mismos ingleses. Los ingleses después de la guerra tuvieron más de 250 suicidios y son guerreros de siglos. Claro. Nadie está preparado para una guerra. No mandaría a mi hijo a una guerra, trataría de hacerlo hasta lo imposible para que nadie vaya a una guerra y evitar la guerra. Eso es una barbaridad. Eric, esta noche va a ser la vigilia en el monumento. A las 9:30. Bien, 21:30 entonces, para quienes quieran acercarse, el monumento de Héroes de Malvinas, ahí en la intersección del Boulevard España y Boulevard Royal Sarfield. Claro, exactamente. Para que puedan acercarse, van a estar allí presentes. Exactamente, a las 9:30, y bueno, a las 12 se cantará el himno. También en Villanueva se va a hacer una vigilia. Y mañana a la mañana, a las 9 de la mañana, es el acto en Villa María, y a las 11 de la mañana en Villanueva. Perfecto, vamos a estar ahí. Están todos invitados, acompañando, obviamente, como debe ser. Un placer recibirte, Eric. Gracias por venir, por la amabilidad de llegarte hasta el estudio y contarnos justamente en esta fecha tan especial toda tu experiencia y cómo lo viviste vos, la guerra de Malvinas. ¿Hay algún mensaje que te gustaría que las nuevas generaciones comprendan sobre Malvinas? No, únicamente que no se olviden del sacrificio de los jóvenes que perdieron la vida allá, y de la familia, ¿no? Que no renunciemos a nuestra soberanía sobre las islas, que los chicos se lo merecen. Gracias, Eric. Gracias.